Antes que nada, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que están aquí unidos a este Zoom. Hoy tenemos un evento muy importante. Esta es la Masterclass Infancia y Tauromaquia, exposición de los niños, niñas y adolescentes a la violencia de las corridas de toros y festejos taurinos, impactos y riesgos. Esta masterclass la hemos planificado por algún tiempo. Estamos muy felices de finalmente poderla entregar. Y nuestra ponente el día de hoy es la doctora Gabriela Cruz Ares. Ella es médica psiquiatra y es la delegada de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos COPA. Vamos a tenerla el día de hoy por 120 minutos aproximadamente, contándonos desde su experticia, desde su mirada científica, pues todo lo que tenemos que saber acerca de cuál es el impacto que causan este tipo de espectáculos en menores de edad. Algo muy importante que quiero decirle a todas las personas que están conectadas y aquellas que se vayan uniendo es que vamos a recetar sus preguntas acerca de esta charla al final. Vamos a tener un espacio donde le podemos preguntar a nuestra experta, doctora Gabriela, cuáles son esas incógnitas que se quedaron pendientes o tal vez algo que no quedó muy claro, que no se mencionó en la charla. Así que por favor, dejen sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir receptando a medida que avanza la charla y bueno, voy a poder devolvérselas a Gabriela al final para que ella pues nos dé un cierre de todo este tema tan importante. Tenemos personas conectadas desde España, Colombia, Argentina, México, Ecuador, Perú. Así que estamos muy, muy felices y sabemos que va a ser muy fructífero poder entender todo esto el día de hoy por diferentes movilizaciones que hay en los países acerca de cómo proteger a niñas y niños de actividades violentas y en este caso de actividades relacionadas a la tauromaquia. Así que bueno, sin más, te doy la palabra, Gabriela. Bienvenida y gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Virginia. Gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Transfeda, a la Copa, a todos los que hicieron posible esto. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí está. ¿Sí? Sí, está muy bien. No sé si le puedes dar perfecto. Perfecto. Arrancamos. Ujú. Bueno, pues vamos a hablar de este tema y cualquier cosa, pues sobre la marcha vamos viendo. Em, Infancia y tauromaquia, exposición de los niños, niñas y adolescentes a la violencia en las corridas de toros y festejos taurinos. ¿Qué impactos y qué riesgos encontramos? Voy a hablar un poquitito de mí, un poquito de mi currículum, bueno, por qué yo hablo de este tipo de cosas. Yo soy mexicana, estudié la carrera de médico cirujano en México, en la UNAM, y después hice la especialidad en psiquiatría y después la subespecialidad en psiquiatría legal y forense. En México trabajé mucho tiempo, pues, haciendo peritajes y viendo delincuentes en cuestiones penales, civiles, laborales y todo lo que tiene que ver con la psiquiatría y la ley. Y ahí participé en algunos estudios con infancias y todo, y pues de ahí empecé a verlo, todo lo que es este vínculo de violencia y los impactos que tienen en el desarrollo de las personas. Ahora vivo en Alemania, también soy psiquiatra aquí en Alemania, en Hamburgo. Trabajo en un hospital y también estoy metiéndome en la parte forense y viendo cómo desde acá podemos también seguir con este trabajo. He dado clases en la universidad, en la Facultad de Derecho, en Querétaro, México, bueno, eh, varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, algo he aprendido de este tema y además, bueno, me gusta mucho hablar de esto porque creo que es algo súper importante. Ahorita hay muchísima violencia en el mundo, entonces es algo bien, bien importante que hagamos todo lo posible para disminuirla.
¿no? Bueno, yo soy delegada de COPA, ¿no? Es un colectivo internacional, nada más así como a grandes rasgos, en donde, bueno, trabajamos para, bueno, sentar bases para prevenir la violencia y proteger grupos vulnerables, ¿no? Los niños, ancianos, en general, mujeres. Vamos a empezar con algunas definiciones para estar como todos en el mismo canal de qué vamos a estar hablando, porque cada quien puede entender ciertas palabras como de manera distinta. Entonces, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esa es la definición que da la OMS. Encontramos definiciones en diferentes diccionarios, enciclopedias. Aquí hay un Merriam-Webster, que es como el diccionario Webster, que es como muy famoso y muy utilizado, y en donde define violence is the use of physical force to cause harm to people, animals, or property, such as pain, injury, death, damage, or destruction. ¿No? La violencia es el uso de la fuerza física para ocasionar daño a gente, animales, propiedad, como dolor, lesiones, muerte, daño o destrucción. Para complementar una buena definición de violencia, tenemos que ver que para que sea violencia, bueno, incluye 4 elementos esenciales. Es un comportamiento intencionado, ¿no? Ya no es accidental, es intencionado, es pensado, planeado. Un comportamiento que no es deseado, es un comportamiento que no es esencial, ¿no? No podemos hablar de violencia cuando estamos hablando de supervivencia, ¿no? O sea, si yo me quedo varada en una isla y agarro un pez, ¿no? Lo mato, eso es supervivencia, entonces eso no entra dentro de este concepto y es un comportamiento perjudicial, ¿no? Hace daño. Estos 4 elementos son muy importantes para tomar en cuenta. ¿Por qué nos enfocamos ahorita en hablar de niños, niñas y adolescentes como una población vulnerable? Hay muchos puntos que hacen que esta población específicamente sea muy vulnerable y muy vulnerable a ser afectados por acciones violentas, ya sea presenciarlas o participar, ¿no? Primero que nada, en la infancia, desde que nacemos, ¿no? Y la infancia y la adolescencia es una etapa de la vida en donde pues, todos sabemos que nuestros órganos se están desarrollando, no nacemos ya completitos, desarrollados y todo, sino a través de los años se van desarrollando. Es el caso del cerebro. Nosotros nacemos con algo que se llama temperamento, que es como la forma de ser, es heredado, los genes de nuestros papás nos dan o forman lo que es nuestro temperamento. Podemos ver en un cunero que hay niños muy tranquilos, que hay niños más llorones, que hay niños más inquietos, que hay niños más enojones, ¿no? Ese es el temperamento. El carácter es lo que se va formando a través de la vida por medio de experiencias y pues todo lo que recibimos de nuestro medio que nos rodea. Ahí se va formando nuestro carácter, todo lo que vamos recibiendo, interacciones con otras personas, vivencias, experiencias, eso nos da el carácter. El temperamento junto con el carácter forma lo que es nuestra personalidad. Idealmente, cuando tenemos experiencias positivas y nuestro carácter se va desarrollando de una manera saludable, de acuerdo también a la edad, bueno, pues entonces nuestra personalidad va a ser
sana, va a ser normal, va a ser dentro de lo esperado, vamos a poder ser funcionales y, bueno, tener este equilibrio. En la infancia es cuando se van adquiriendo todas estas experiencias y el cerebro va ahora sí que adaptándose a lo que va viendo, lo va integrando, va a desarrollar respuestas de acuerdo a los estímulos. em, Desde ejemplos muy simples de que desde niños, pues es cuando aprendemos que si pongo la mano en una vela me quemo, ay, entonces ya aprendo, ¿no? Esas experiencias. Y todo eso se va improntando en nuestro mapa cerebral, todo eso, cada experiencia. Hay muchas cosas que no recordamos activamente, pero nos han dado como una base de conocimiento para poder seguir adelante a lo largo de la vida. Entonces, los niños, las niñas y los adolescentes son, lo hemos dicho muchas veces, hasta, ¿no? Como esponjas, todo lo absorben, todo lo utilizan, todo lo aprenden, porque precisamente es la etapa de la vida en donde más aprendemos. Y eso, pues hace que sean una población muy vulnerable a la hora de estar expuestos a espectáculos violentos o este tipo de situaciones. ¿No? También tienen una situación singular de dependencia, ¿no? Ellos no deciden muchas veces por sí mismos qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren hacer, sino que dependen de los adultos, ¿no? No sé, hoy es domingo, vamos a misa, aunque yo no quiera ir a misa, por ejemplo. O sea, ellos dependen de las decisiones de otras personas que son los que son capaces de tomar decisiones, ¿no? Un niño no puede decir así como, bueno, hoy me voy de vacaciones, no, dependen de los demás. Pueden carecer de recursos propios o adecuados para alejarse o negarse a participar, así como para superar el impacto. También estos recursos los vamos adquiriendo durante la vida, ¿no? Como hay, y hay quienes nunca aprendemos ciertos recursos o hay quienes sí, ¿no? Cómo expresar cuando algo me incomoda, cómo eh, transmitir cuando algo no me gusta y quiero que se detengan, ¿no? Eso lo aprendemos también con la experiencia. Entonces, al principio, pues los niños, y uno ve, ¿no? Que están jugando los niñitos y uno muerde al otro, y el otro se queda con, está mordiendo, pero no se quita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen que aprender de la experiencia, pero en ese momento todavía sus procesos mentales no le dan los suficientes recursos para poder quitarse y decir para. Entonces, es algo que se va uno aprendiendo con el paso del tiempo y las experiencias y el reforzamiento de los adultos y todo esto. En la adolescencia, el cerebro está cambiando, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes que de la noche a la mañana se transforman y de pronto son, wow, otras personas, ¿no? Su cerebro está completamente transformándose en desarrollo. Es cuando empieza a crecer mucho más, ¿no? Y se empiezan a desarrollar todas estas partes que controlan las emociones, el comportamiento emocional y las respuestas a acontecimientos externos. Porque en la infancia, en la primera infancia, dependen mucho de los papás o de los tutores o de los cuidadores para poder tener respuesta hacia los acontecimientos externos. El adolescente no, el adolescente ya empieza a ser más independiente y empieza a entender y empieza a desarrollar sus emociones y es cuando se consolida bien la empatía que empieza desde la primera infancia hacia los animales y eso, pero por ejemplo, ¿no? Un gatito, un perrito, pero la primera infancia de los niños muy chiquitos todavía no distinguen entre lo que sí, lo que no y pueden a lo mejor no distinguir muy bien entre un gatito de verdad y un gatito peluche y quieren jugar y todo. Un adolescente ya distingue, un adolescente ya puede discernir, ¿no? Entonces, actuar en consecuencia y empezar a desarrollar sus afectos, sus emociones y a expresarse. Hay muchísimos estudios
A lo largo de mi presentación cito un par de estudios, tengo muchísima bibliografía, quien le interese me podrá mandar un correo, quien quiera más información, ya lo hablaremos, tengo muchísima bibliografía para compartir. Aquí en la presentación pongo de pronto una que otra para darle como más sustento, no es nada más de que lo digo yo, lo dice la ciencia. Am, y algo bien importante, como consecuencia del miedo, el estigma y la aceptación social de la violencia, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de espectáculos violentos, tauromaquia y todos estos. Solo una pequeña parte de los niños afectados denuncian o externalizan sus experiencias por el temor a, a decepcionar a los adultos, el temor a no ser aceptados, porque si ellos ven que todo el mundo está festejando y está muy feliz, y aunque ellos digan, no, esto a mí no me gusta, no lo van a poder externar tan fácilmente porque la presión que pueden recibir es muy fuerte para aceptar algo que va en contra de lo que ellos quieren. Entonces, bueno, estas características nos hacen ver que los infantes, niños, niñas, adolescentes, pues son una población muy, muy vulnerable y tenemos la obligación de protegerlos, ¿no? Precisamente porque, pues, nosotros, los adultos, somos quienes tenemos que proteger a esta población. ¿Cómo se desarrolla la personalidad? Ay, perdón. Bueno, la personalidad se refiere a integración de los rasgos, características del individuo que determinan una forma de comportarse, ¿no? Lo que les explicaba, el temperamento, carácter, todo. La personalidad se forma en función del desarrollo del individuo a partir de características ambientales, biológicas y sociales, que explican, modulan y mantienen su comportamiento. Estímulo-respuesta. Si yo veo que me comporto de una manera y esta manera es bien aceptada, pues lo voy a seguir haciendo culturalmente. Si yo veo que si hago algo y no tengo una buena respuesta, pues voy a dejar de hacer y así uno va aprendiendo. La infancia es una etapa crucial en el desarrollo de la personalidad. Durante los primeros años de vida, los niños comienzan a desarrollar este sentido de identidad, a explorar el entorno que les rodea, se aprenden a comunicar y a establecer relaciones sociales y regular emociones con esto, ¿no? O sea, ven qué hacen, qué respuesta, qué hacen, qué respuesta, qué aprenden, qué interiorizan o qué definitivamente dicen, no, esto no me sirve. Entonces, esto es bien importante y bueno, obviamente eh, en la infancia somos un papel en blanco y estamos empezando a escribir la historia, ¿no? Explorar, a buscar, a ver qué es lo que es para mí y qué no es para mí, ¿no? La calidad de las relaciones que establecen con sus padres o con sus cuidadores influye en su autoestima, en su confianza, en las habilidades sociales, ¿no? Cómo se van a desarrollar, cómo se van a interrelacionar más tarde con sus, o desde ese momento con sus pares, o en un futuro en la vida, ¿no? Además, a medida que los niños crecen, comienzan a internalizar las normas y los valores de su entorno, lo que les ayuda a desarrollar un sentido de moralidad y ética. Esto tiene varios componentes sociales, culturales, religiosos, a lo que cada niño está expuesto en diferentes países. Yo veo las súper grandes diferencias que hay en el desarrollo o la estimulación en México hacia a las infancias y aquí en Alemania, ¿no? O sea, eh, se ven las diferencias y por supuesto que se nota como toman diferentes caminos, pero finalmente el centro el centro de este desarrollo, de estas normas, estos valores, bueno, los niños crecen con esta moralidad, con esta ética, que les ayuda a desarrollarse sanamente en un entorno social.
La literatura científica indica que la exposición a la violencia, especialmente en la infancia y la adolescencia, ya sea en calidad de partícipe o de testigo, de espectador, está vinculada a un mayor riesgo de manifestar síntomas de trauma psicológico, trastornos del desarrollo psicosocial y problemas del comportamiento. Hay muchísimos estudios que hablan al respecto, muchísimas, en muchísimos países, chicos grandes con muchísima población, con población muy específica, pero todos eh, tienen esta misma resultado, ¿no? Cuando se exponen a la violencia como testigo o como actor, eh, existe este riesgo de tener traumas psicológicos, trastornos en el desarrollo, trastornos de personalidad, que a lo mejor no los vemos en las personas que participan como adultos en estas, pero podemos, si le rascamos un poquito, le vamos a encontrar problemas de comportamiento. Este manual que encontré, que es del 2020, ¿no? De la ONU, Violence Against Children, Hidden Scars, How Violence Harms the Mental Health of Children, ¿no? Las cicatrices escondidas. Cómo la violencia lastima o daña la salud mental de los niños. Está súper interesante. Si tienen oportunidad, chéquenlo. Está libre, desde libre acceso, es de la ONU. Y hay cosas muy interesantes que se ven, porque es esta parte de hidden scars, ¿no? Esta parte de las cicatrices escondidas. A veces lo que les digo, hay que como que a veces rascarle un poquito porque no es como tan fácil verlas. Hay veces que son súper obvios los problemas y no hay más. Hay veces que hay que buscarle un poquito más. Y en ese está este diagrama que me parece muy interesante, que lo escribió la profesora Ghislaine Benguelon, que es una paidopsiquiatra de Marruecos. Además es profesora de la universidad, y es muy buena en su área, en donde está muy claramente explicado lo que es como la violencia, ¿no? La violencia, ¿cuáles son nuestros resultados? Bueno, exposición a la violencia en la infancia. Los resultados en la salud mental. Tenemos tres, ¿no? Desórdenes o trastornos emocionales y del comportamiento, ¿no? Eh, problemas para la función cognitiva, ¿no? O efectos a largo plazo. Cuando tenemos comportamientos, o sea, puede hacer también las tres, ¿no? Pero cuando hay esta exposición a la violencia, tenemos este tipo de situaciones como resultado. Estos trastornos de las emociones y del comportamiento, y ojo, aquí es bien importante, los niños y las niñas y los adolescentes pueden externalizarlo si tienen las herramientas como, y la confianza y "Ah, a mí esto no me gusta, ¿no? Eh, lo pueden externalizar con palabras, pero cuando no tienen esas capacidades de externalizar con palabras porque no tienen todavía la suficiente manera de conectar para poder externar lo que se sienten, entonces lo externalizan con comportamientos agresivos, con comportamientos antisociales, como es su manera de decir, esto me está pasando, ¿no? Lo externalizan de manera conductual o lo internalizan, lo internalizan, se lo quedan, se lo guardan, y entonces se desarrollan ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, em, empiezan a haber ideaciones suicidas, empiezan a haber estar rumiando ideas rumiantes acerca de la muerte y todo porque están internalizándolo, ¿no?
La segunda opción, ¿no?, que puede ocurrir es esta disfunción en el funcionamiento cognitivo, ¿no? Problemas en este de funcionamiento cognitivo. Se ven problemas en la escuela, ¿no? Eh, y problemas a la hora de tener efectos cognitivos negativos, ¿no? Aprender el conocimiento tienen sus efectos negativos. Y los efectos a largo plazo. A largo plazo, jóvenes adultos o en la adolescencia tardía, pues se puede desarrollar depresión ya clínica, no nada más rasgos depresivos, sino ya depresión clínica, con autolesiones, con intenciones suicidas, pensamientos suicidas, este tipo de situaciones, ¿no? Trastornos de personalidad graves, y bueno, y también pues se puede ver reflejada en la violencia ya de los adultos, ellos como perpetradores de la violencia. Está muy, muy interesante. Se ha demostrado que la violencia comunitaria puede afectar negativamente las habilidades atencionales y el rendimiento cognitivo en los niños. Parece importante porque aquí hay más bibliografía. Este cuadro, no vamos a irnos tema por tema de lo que venían en este diagrama, pero sí vamos a englobar cuáles son estos riesgos, ¿no?, principales de exponer a menores a violencia contra los animales. O sea, se han identificado riesgos como muy concretos para los menores cuando ellos están expuestos a la violencia contra los animales. Y bueno, esto es violencia. Ok. Voy a hablar básicamente de cuatro puntos, ¿no?, que son estos riesgos, que es tener estos efectos negativos y otros impactos para su bienestar, ¿no? Exponer a un menor a violencia hacia animales puede ser considerado una forma de violencia psicológica. Recordemos que la violencia no es nada más esta fuerza física, ¿no? También es el estar hay violencia psicológica a la hora de estar dando este tipo de imágenes, y porque nosotros tenemos que salvaguardar la, el bienestar de los niños. Y cuando nosotros los obligamos o los hacemos que vean este tipo de violencia, pues estamos violentándolos a ellos. No nada más la violencia que están viendo, sino ellos están siendo violentados, ¿no? La exposición a actividades de violencia orquestadas hacia animales, por ejemplo, festejos de tauromaquia, córralejas, toro embolado, porque tenemos que hablar muy claro que no nada más estamos hablando de tauromaquia, ¿no? También estamos hablando de toro embolado, que es súper agresivo, ¿no? Prenderle los cuernos al toro, las corralejas, en México están las chiquinadas, en Veracruz están hay muchísimos festejos en todos estos países, ¿no? Em, pues es especialmente dañina, ¿no? La compañía de un referente cercano que manifiesta entusiasmo hacia este tipo de fiestas, como le llaman, mal llamadas, podría incluso exacerbar este impacto nocivo sobre el niño, ¿no? O sea, si yo veo que mi papá está bien feliz, uy, pues obviamente va a exacerbar este impacto. Pueden ser testigos de escenas de heridas muy feas, muy, muy, muy feas, o sea, de películas de terror, o incluso muerte violenta de humanos, ¿no? Siempre el presenciar, por ejemplo, un accidente o el presenciar eh, heridas fuertes, es un impacto. Ahora, cuando presenciamos esto que está siendo orquestado a propósito, planeado para disfrutar, es una cuestión que tiene un impacto mucho más fuerte
que bueno, yo iba por la calle y me tocó ver cómo chocaba a alguien, y eso ya es bastante fuerte, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de seres vivos. Eh, bueno, pues puede haber trastornos afectivos, de ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Nuevamente lo pongo porque aquí pongo más bibliografía, ¿no? Y todo esto es importante ver que está avalado, ¿no? Está bien estudiado. Agresiones y violencia, humanos y animales gravemente heridos. O sea, hay cuestiones, yo soy médico cirujano, estudio medicina, y hay cosas que me siguen impactando. O sea, de verdad, por supuesto que a un niño, pues mucho más, ¿no? Porque de verdad que todavía ellos apenas están aprendiendo a ver el mundo. Y entonces, pues de repente ver todas estas cosas tan terribles, pues sí es como más complicado. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero bueno, un niño presencia la jornada y muerte de su propia madre, ¿no? La fallecida iba junto a su hijo, al que introdujo en el local, ¿no? Como para salvarlo, y además de este accidente, pues el encierro se salió con 11 heridos, 2 de ellos graves. El impacto que este niño tiene de ver como un toro cornó a su mamá y se murió, pues es algo que lo marca de por vida, ¿no? La fallecida en Moratalla salvó a su hijo antes de recibir la cornada. O sea, realmente es pues, una cosa muy impactante, ¿no? Sí, para cualquier niño es difícil quedarse sin uno de sus papás, ¿no? Que uno de sus padres mueran. Ahora ver cómo mata a la mamá a un toro es algo que los marca de por vida. Número dos, ¿no? ¿Qué otro riesgo? Pues la normalización de la violencia y estas actitudes que la justifican. Estamos en un mundo en donde constantemente estamos ya viendo cómo la violencia cada vez está más y más y más normalizada y entonces pues cada vez está más y más y más expandida. Entonces, este tipo de espectáculos pues normalizan esa violencia y la justifican, porque hay en mil razones que pueden dar para justificar esta violencia que no, la verdad es que es injustificable, ¿no? Ser testigo de repetidas escenas de agresiones hacia animales, hacia seres vivos, seres que sienten, seres que sangran, seres que lo que quieren es vivir. Y más aún la participación en ellas, ¿no? Cuando están, como vemos en la foto, como toreros o ellos mismos los ponen a querer, a lastimar a los animales, favorece la normalización de la violencia, la adquisición de actitudes que apoyan la agresión, la aparición de problemas y déficits de empatía y la insensibilización ante la violencia ejercida sobre los demás, ¿no? Es errónea idea en donde yo puedo lastimar, matar a otro ser vivo sin el más mínimo miramiento. Y el desarrollo de la empatía sí se ve coartado porque por un lado vemos que, bueno, hay que respetar, hay que ser buenos, hay que respetar al prójimo y todo, pero por otro lado, pues no importa, a un ser vivo lo podemos maltratar, lastimar y matar sin ningún sentimiento, sin ningún miramiento. El maltrato a animales en la niñez, y ojo aquí, esto es súper estudiado, está súper visto, está muy comprobado, está relacionado con la distorsión e inhibición del desarrollo de la empatía. La apatía ante el sufrimiento ajeno, así como bajos niveles de preocupación por el bienestar de los humanos y de los animales, porque finalmente estamos hablando de seres vivos, ¿no? Entonces, hay estudios, muchos también, muy interesantes, este me gusta, con muestras de adolescentes, en donde se observan regiones cerebrales que suelen activarse ante la visualización de escenas de violencia. Se observan, se hacen la resonancia magnética a la exposición de imágenes violentas y entonces se activan ciertas áreas cerebrales
como respuesta, ¿no? Así como ay, la reacción normal. Entre más y más escenas violentas veían, esta respuesta de estas zonas empieza a ser menor, empieza a atenuar, ¿no? Es esta desensibilización gradual que se da ante la constante y repetida exposición a estas situaciones e imágenes violentas. Entonces, ¿qué podemos esperar si nosotros estamos llevando constantemente a estos espectáculos y todo a estos niños? Obviamente la desensibilización va a ocurrir, ¿no? Y entonces cada vez va a ser más normal la violencia. Número 3, hay mayor riesgo de conductas antisociales. Todo esto está conectado, ¿no? Y todo esto es por las bases que habíamos ya explicado, ¿no? Muchos estudios han constatado una asociación entre el maltrato animal y la violencia interpersonal y otras conductas delictivas. Hay programas de televisión, hay muchísimo, ¿no? En donde se ha visto que si hay maltrato animal, es uno de los factores que pueden ser predictivos para conductas antisociales más adelante. La exposición al maltrato animal en la niñez y en la adolescencia está relacionada con series de problemas conductuales y delincuencia juvenil. Además, la comisión recurrente de maltrato animal es un predictor significativo de perpetración de violencia interpersonal, ¿eh? Es otra vez lo que decimos. Son seres vivos finalmente y entonces es como muy fácil maltratar a cualquier ser vivo, llámese como se llame, ¿no? Los jóvenes implicados en episodios de violencia hacia animales son más proclives a incurrir en conductas de bullying, en actos de delincuencia juvenil, incluso comisión de agresiones sexuales dirigidas a otros menores. Aquí estamos hablando como de un malentendido tenencia de poder sobre otras criaturas vivientes, ¿no? Cuando está en mis manos la vida de alguien más, yo me pongo en esta posición de poder, en donde yo decido quién vive y quién muere, ¿no? Entonces, esto está como muy distorsionado porque viene esta cuestión de comisión de otros actos delictivos que pueden darse, ¿no? Violencia genera violencia y es una cadena, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Un gran conjunto de investigaciones bien documentadas documentan la existencia de una asociación entre participación en el maltrato animal y patrones de agresión personal. Aquí hay varios estudios y hay muchísimos más, ¿no? La exposición provoca que el adolescente sea más proclive a cometer actos violentos debido a que el componente emocional asociado con la agresión disminuye, el cual normalmente actúa como freno de conductas agresivas, ¿no? Yo no voy a maltratar a alguien porque lo voy a lastimar. Entonces este componente emocional me frena, es uno de varios, ¿no? Frenos. Pero cuando este componente emocional ya está tan gastado, ¿no? Está tan desensibilizado, ya no me detengo a lastimar a alguien más, ¿no? Porque ya me desensibilicé, ya se llama en psicoanálisis sublimación, ya sublimé. No es en este caso específico, pues es un riesgo bien grande, ¿no? Y por último, y también es súper importante, hay que tener en cuenta y hay que tener súper presente que también cuando se exponen a los niños a este tipo de espectáculos, de fiestas, hay un riesgo para su integridad física, ¿no? No nada más estamos arriesgando su integridad mental, sino también su integridad física. La proximidad a animales heridos o aterrorizados, por tanto especialmente peligrosos, obviamente un animal herido es más peligroso que uno no herido, el uso de instrumentos punzocortantes, proximidad a armas de fuego, especialmente en contextos inseguros donde el niño puede sentirse alentado a demostrar destreza o valentía, ¿no? A la hora que están viendo a los demás que se avientan y acuchillan a alguien, ¿no? Acuchillan a algún animal, a algún toro.
pues ellos también se envalentonan y lo tratan de hacer, ¿no? Esto aumenta el riesgo de que pueda sufrir, obviamente, daños físicos. Vemos en esta foto, ¿no? O sea, por un lado un niño es una vaquilla, pero aún es un riesgo para su integridad física. Lamentablemente, los accidentes que se producen en eventos de tauromaquia dejan múltiples heridos y muertos cada año, entre los que se encuentran también menores de edad, ¿no? Eso es indiscutible, lo podemos ver. Aquí pongo dos noticias, ¿no? Un joven de 15 años muere tras ser corneado en Corraleja. Otro en Córdoba, un joven de 15 años se encuentra entre la vida y la muerte tras ser corneado, ¿no? Un niño fue llevado inicialmente al hospital debido a la gravedad de la herida, ¿no? Está muy descriptivo, pero obviamente si los adultos salen lesionados, muertos, y los menores también. Y otra vez, son más vulnerables, son más lentos, son menos hábiles. Entonces, este es un punto también súper importante, ¿no? Hablando específicamente de la tauromaquia, y de todos estos festejos taurinos, ¿no? ¿Por qué decimos que esto es violencia? Hablábamos de estas definiciones. En la tauromaquia la violencia es intencional y orquestada, ¿no? Está planeada y todo. La violencia es manifiestamente aprobada y valorada por referentes y modelos adultos que están aplaudiendo, que están disfrutando este tipo de espectáculos. Existe una clara asimetría de poder entre las víctimas y los victimarios, ¿no? El toro no pide estar ahí. El toro no dice, ah, sí, bueno, vamos el domingo a vernos. No, esto es una asimetría. La violencia y las víctimas son reales, ¿no? Eso es indiscutible. Y esta violencia real es presentada como espectáculo, arte, actividad, deporte, ocio. O sea, está además pintada como algo muy bonito. Y aquí viene un término que es como muy interesante, que es la estilización de la violencia. ¿Qué es estilización o estetización de la violencia? Son expresiones acuñadas para indicar la transformación hacia una forma mucho más atractiva que de la violencia se hace en distintas expresiones del arte, la cultura y los medios de comunicación. Pero por mucho que estilicemos la violencia, por muchas pinturas, por muchos arte que queramos hacer, sigue siendo violencia. O sea, ¿m? Aquí vamos a ver por qué estas diferencias, ¿no? ¿Por qué algunos niños van a desarrollar conductas antisociales? ¿Por qué algunos niños van a tener estrés postraumático? ¿Por qué algunos niños, por qué no todos van a reaccionar de la misma manera? ¿Por qué algunos van a tener problemas de personalidad? Todos somos diferentes, ¿no? Y ciertas características biológicas son predictivas del desarrollo de una trayectoria de conductas antisociales, que refuerzan con experiencias ambientales y sociales que ponen a los niños en riesgo. Sí es cierto que depende de la resiliencia, ¿no? La capacidad que tienen las personas de adaptarse, dependen de cómo viven estas experiencias y depende, obviamente, cuántos tipos de violencia existen, o a cuántos tipos de violencia están expuestos, ¿no? Si hay violencia, no nada más de escenas violentas, pero también están expuestos a bullying o no hay como el acompañamiento adecuado. Bueno, entonces se desarrollan, agarran diferentes caminos, ¿no? En cuanto a, no es una fórmula igual para todos, ¿no? Hay diferentes manifestaciones, diferentes riesgos, diferentes resultados cuando este tipo de violencia es repetida y vista, ¿no? Los estudios concluyen que la violencia en la infancia producen alteraciones neurológicas, fisiológicas, incluso em, anatómicas
Se han visto, hay estudios en donde el cíngulo, que es una parte del cerebro, y la amígdala, su anatomía cambia cuando esta violencia es repetitiva, repetitiva, repetitiva. Determinan pues este tipo de personalidades, el estado de los afectos y el desarrollo personal a lo largo de su vida. Y finalmente eso es como algo que vale mucho la pena tomar en cuenta, porque no estamos hablando nada más de los problemas que tienen los niños en ese momento, sino en su desarrollo y en su funcionalidad en la adultez. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a perpetuar esta violencia? ¿Van a volverse violentadores? ¿Van a no solo se van a quedar con esta violencia de espectadores en los espectáculos, sino ellos van a ser actores, ahora sí, activos en esta, o sí, en la manifestación de violencia. Y ahorita no nos podemos dar el lujo de seguir en un mundo en donde hay tanta violencia, seguir alimentando este tipo de situaciones. Por lo tanto, y no nada más es algo que decimos nosotros, es algo que se ha visto en el mundo, es algo que está ahorita, está llamando mucho la atención y se ha vuelto muy, muy, muy importante, que se ha destinado, pues, incluso presupuestos hacia la salud mental para preservar todo esto. Entonces, está el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha solicitado a Portugal, Colombia, México, Ecuador, Perú, Francia y España que se aparten a los menores de la violencia de la tauromaquia, que se protejan, que no se les permita asistir a estos eventos por todo lo que vimos. A lo mejor ellos ni quieren ir, ¿no? Pero los papás los llevan. Estos países han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, o sea, están de acuerdo, sí, ¿no? Porque es un derecho del niño a vivir con no violencia. Eh, y entonces se deberían de ver obligados a aplicar las medidas necesarias. Pero de todas formas, no todos los países siguen con esta recomendación. Es una recomendación, ¿no? Lamentablemente no podemos llegar y decirles prohibido, no, sería muy bueno, pero no todos quieren seguir esa recomendación. Hablando de las escuelas taurinas, ¿no? Y esto es algo que también vemos que es muy lamentable, porque desde ahí se están rompiendo las normas, desde ahí ya estamos viendo conductas antisociales. Todos los países taurinos tienen escuelas taurinas. En estas escuelas, los alumnos aprenden las diferentes facetas de la tauromaquia, cuáles son las reglas para lidiar un toro y todas estas cosas. Las prácticas ocurren con toros falsos, carritos y así, pero a veces se utilizan vaquillas o toros vivos, bebés, ¿no? Dependiendo de las leyes del país. O sea, en España está prohibido que menores de 16 años maten a un animal, pero por ejemplo, en México no hay una edad límite. Entonces, en México y en otros países, no. Desde aquí ya estamos viendo estas conductas antisociales en donde ni siquiera estas reglas básicas o estas recomendaciones pueden ser seguidas. ¿No? Es nuestra obligación es brindar protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Como sociedad, como adultos, es nuestra obligación protegerlos. Evitar todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo, emocional del niño y adolescente cometidos por personas, instituciones o la propia sociedad. El derecho de los menores a vivir libres de violencia prima sobre cualesquiera otros derechos o intereses. O sea, esto tiene que estar súper claro y tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Este derecho de los menores a vivir libres de violencia no puede ser doblado, no puede ser manipulado, no puede ser ese por intereses o por otros derechos. Ese derecho prima sobre cualquier otro derecho.
Por ello, pues es importante que en la formulación de cualquier iniciativa destinada a desarrollar y reforzar los sistemas integrados de protección de la infancia y apoyar el trabajo de defensa de reivindicación de sus derechos, es necesario por parte de los organismos públicos lo siguiente. Por ejemplo, emprender acciones legislativas, políticas, educativas y de cualquier otra índole que de forma efectiva alejen y protejan a las niñas, niños y adolescentes de su exposición a la violencia contra los animales desarrollada en espectáculos y actividades de ocio o similar, ¿no? No se les puede permitir asistir a este tipo de espectáculos o ser partícipes de estas fiestas, ferias, festejos, como les gusten llamar, que en realidad pues no son más que maltrato. ¿No? Estas medidas que protejan a los menores de 18 años de los riesgos de ser expuestos a este tipo de violencia a través de prohibición de participación directa en las actividades, acceso y exposición como espectadores y la enseñanza de su práctica. Eso de que las escuelas taurinas tengan niños chiquitos aprendiendo a matar a un ser vivo debería de ser completamente prohibido. ¿Mm? Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes en general, así como en particular a jóvenes defensores de derechos humanos, porque afortunadamente esta población de jóvenes que son defensores de los derechos humanos y de los derechos esenciales hacia la vida y contra la violencia, está creciendo afortunadamente cada vez hay más. Entonces, pero pues tenemos que seguir solicitando o exigiendo o pidiendo que se les brinde más información y recursos sobre la vulneración que para los derechos de niños, niñas y adolescentes supone la exposición a violencia contra animales, tanto en la medida que participen en estas actividades como por su acceso y exposición como espectadores o por la enseñanza de su práctica. Los niños y niñas son mensajes vivientes que enviamos al futuro. Eso no debemos de olvidarlo nunca. Eso es algo que tenemos que tener súper, súper presente. Y es nuestra responsabilidad como adultos que su desarrollo físico y mental sea preservado de una manera adecuada. ¿Qué podemos hacer? Pues esto que hablábamos, ¿no? Regular, regular y proteger. Finalmente es algo que está en nuestras manos hacer. Para terminar, quiero, por ejemplo, comentarles un caso, ¿no? De un paciente que 21 años de edad, ya no era niño, pero es algo como súper, súper simple, ¿no? Que estuvo expuesto a un video en donde se veía como con mucha crueldad y con sañas se acuchillaban animales. Hay unos festejos que son realmente brutales. Y de 21 años, ya ningún niño, ¿no? Con un estrés postraumático que, que le valió muchos problemas interpersonales, tenía pesadillas. Parte del estrés postraumático es esto, ¿no? El estar reviviendo esas escenas en su cabeza. Tenía pesadillas y empezamos tratamiento y desafortunadamente él vivió de tal manera todo esto, y digo desafortunadamente porque no era lo que él había querido como escoger de carrera en un inicio. Él eligió unirse al ejército. Aunque él antes quería, no me acuerdo, estudiar negocios o algo completamente distinto. Después
de ser expuesto a un video, ni siquiera atendió, ¿no? Porque fue aquí en Alemania, ni siquiera atendió, o sea, ni siquiera presenció en vivo este espectáculo. Vio cómo mataban y cómo lastimaban y cómo violentaban tanto a una mujer, que el impacto fue tal que hasta su elección de carrera cambió y eligió irse al ejército como para aprender a protegerse a él mismo. O sea, es un proceso ahí psicopatológico muy interesante. Lamentablemente pues dejó la terapia porque pues ya se unió al ejército y ya no sé, no volvimos a saber de él. Pero como ese caso, bueno, podría contarles un montón de historias que no me las contaron ni las leí, sino las vi de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya me eché un buen rato hablando y hablando. Me gustaría, no sé si fuera posible ver si tienen dudas, si podemos hacer esto de una manera más dinámica, preguntar, contestar, no sé, para quienes se hayan quedado dormidos, despierten. Gabriela, muchísimas Ujú. gracias por la ponencia. Ha sido bastante interesante, muchas cosas que poder entrar en detalles. Hay tanto para hilar fino en el tema de los estudios. Tenemos Mm. tantas preguntas que no sé cómo vamos a hacer para que las puedas responder, pero yo las he ido anotando a medida que la van mandando por el chat interno y por el chat general. Así que te las voy a ir dando para que nos puedas ir aclarando estas dudas que van quedando en el camino. Bueno, una de las primeras preguntas, ¿cómo gestionamos esa contradicción entre la educación a niñas y niños en el tema empatía, antibullying y los gobiernos avalando estas actividades que luego los pueden orientar a conductas violentas? ¿Cómo lo gestionamos? Mm, pues eh, desde nuestra trinchera, ¿no? Desde, desde dónde podemos gestionarlo. Nosotros como profesionales, bueno, pues hacemos esto, ¿no? Informar, educar, buscar la manera de, pues dar la información, de dar herramientas a legisladores que tengan intereses al respecto para que, bueno, quienes están con esta posibilidad de regular o de hacer reglas, de hacer leyes, lo hagan. Desde un punto como sociedad, como padres, por ejemplo, bueno, sentido común. Y no, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, como padres, pues no exponer o no obligar a los menores a asistir a este tipo de situaciones, ¿no? Imponer este tipo de situaciones es algo que debería de también ser regulado. Y depende desde qué trinchera estemos trabajando, ¿no? Como profesionales, yo como psiquiatra intento desde la de educación, desde el brindar herramientas a las personas que pueden encargarse de llevar a cabo estas leyes, de desarrollar este tipo de recomendaciones, bueno, pues dar estas herramientas, dar este sustento científico, estas bases para poder desde ahí construir esta situación mejor, ¿no? Traes tu micrófono apagado. Voy a... Ujú, Perdón, ya, ya sí. estoy aquí. Las preguntas las siguen enviando, que es como que todas han venido al final de la charla en grupo, pero bueno, ya tenía algunas anotadas también, así que esta es interesante. El lobby taurino en España menciona que no hay estudios que identifiquen estos posibles riesgos que
mencionas en tu charla que incluso vienen denunciando algunos grupos que trabajan para combatir actividades violentas como la tauromaquia o la presencia de niños en la tauromaquia. ¿Consideras que las administraciones públicas tal vez debieran promover la producción científica de este tipo de estudios? ¿Es necesario para crear un argumento legislativo o hay estudios de sobra? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí hay suficientes estudios que lo avalen, pero no sobraría que se hicieran o se apoyaran estudios nuevos, ¿no? Vaya, es como cuando la farmacéutica hace un estudio, ¿no? Pierde credibilidad. Ahora, si lo que necesitan el lobby taurino son estudios conducidos por eh, no sé, avalados por los gobiernos, sería súper bueno. O sea, este tipo de situaciones no sobra. Y los que estamos los que estudiamos este tipo de consecuencias y situaciones, no tenemos ninguna duda de cuáles van a ser los resultados del estudio que se haga. O sea, si quieren, sería muy bueno, ¿no? Porque lo único que lograríamos es reforzar lo que estamos diciendo. Ujú. Ujú. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, Gabriela. Dice, ¿de qué manera se podría hacer para que en clases, desde las escuelas, se pueda ir enseñando a niños y niñas pequeñas sobre el bullying y para que no se guarden las cosas que pasan y de esta manera ayudarlos como a conformar una visión más ampliada de lo que es la empatía? Mm. Ahorita hay algo bien, bien interesante. El bullying. ¿Qué es el bullying? O sea, ¿por qué este término? Bull es toro. El bullying es esta violencia, ¿no? Que Ujú, se comete de un grupo hacia un individuo. O sea, desde ahí está ujú, súper claro. ¿Cómo se podrían? Hay programas. ah, es que hay programas y hay recomendaciones y esto es, ujú, bueno, cada país tiene que implementar en su sistema educativo, eh, pues esta educación básica en la empatía, el enseñar lo que es el dolor, ¿no? El respeto por la vida. Ahora, bueno, ha habido como un poquito más de boom en cuestión de esto de calentamiento global y todo, entonces ha habido un poco más de información respecto a medidas que se deben de tomar como para respetar más la vida, respetar más los ecosistemas, respetar más a los animales. Sí deberían, en mi opinión, hacerse como un consenso de puntos esenciales que deberían de impartirse en la educación básica, ¿no? Que la educación básica es obligatoria en todos estos países de los que estamos hablando, en donde se explicara y se dieran ejemplos y se educara en la empatía, ¿no? Pero no nada más con los niños en la escuela, sino también fomentar escuela para padres, este tipo de información. El conocimiento es poder. Entonces, entre más podemos difundir estos conocimientos, pues podemos acabar con este tipo de problemas. Entonces, pues sería cuestión de a través de, no sé, la ONU, los gobiernos locales, que es lo que tratamos de hacer, y recomendaciones para implementar en sus programas educativos este tipo de temas que son súper importantes. muchas gracias, Gabriela. Hay muchos comentarios que preguntan si hay más estudios, dónde pueden acceder a la bibliografía de la presentación que has hecho, que ha sido tan interesante. Entonces, nos has comentado en algún momento al inicio que las personas que quieran saber un poco más, que quieran recibir algún tipo de bibliografía o algunos links que tal vez puedas recomendarnos a las personas que han estado tan atentas a la charla,
pueden escribir tal vez algún correo electrónico, hay esa posibilidad para podérselos compartir. Sí, sí, por supuesto. El correo de Copa, creo que no lo escribí. Mm, a ver, no sé si estaba al principio, pero bueno, es, puede ser en el correo de Copa o puede ser mi correo que es doctora punto, o sea, dra.gabriela arroba cruzares.eu. No sé Ok, si quieran que lo escribo, creo que sí, hay una manera que aquí en whiteboard, ¿no? sí, 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 lo podemos compartir. Lo puedo escribir aquí. Ahí tenemos algunas preguntas que se repiten y es cómo hacer que todo esto sea entendido por las administraciones públicas, porque al final son los gobiernos, son las autoridades que están en esos puestos públicos quienes toman las decisiones. Incluso en una de estos comentarios mencionan, si no hay presión desde afuera, no pasa nada. Es como que al interno, dependiendo qué tanto una autoridad puede sentir cierta afición a la tauromaquia, podría prohibirla o podría considerar, de hecho, toda esta evidencia científica y velar por el bienestar de su población. Entonces, ¿qué opiniones nos das con eso? ¿Qué hacer para que este mensaje, para que toda esta información que es comprobada llegue a esas autoridades? Una persona sola tiene un poco alcance, pero cuando como sociedad nos organizamos, cuando somos muchas personas, empezamos a compartir estas inquietudes, que empezamos a exigir nuestros derechos, los derechos para los niños, los derechos para las personas. Cuando empezamos a ejercer nuestro derecho de ser representados, porque a final de cuentas quienes están en los gobiernos no hacen más que representarnos, por eso nosotros los elegimos, ¿no? Cuando Así. nosotros pedimos que realmente seamos representados ante nuestras necesidades, entonces es cuando podemos hacer que las cosas empiecen a cambiar. ¿Y cómo es eso? Pues tratar de comunicarnos buscando las maneras que se pueden de comunicarnos con nuestros representantes legislativos, eh, y externarles que nos interesa que por favor estos temas los incluyan en la agenda porque son importantes. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos abiertos en cualquier momento a brindar la información necesaria, a brindar todo este background, todo este sustento científico de experiencias, porque también otros colegas que tengo pueden hablar desde la experiencia y contar un montón de situaciones a las que pueden de primera mano compartir. Entonces, si haciendo estas acciones, nosotros exigimos, y al decir exigimos no es de que nos ponemos violentos, porque no es el punto, sino mandamos correos, mandamos cartas, mandamos llamadas, hacemos lo que sea necesario para contactar a nuestros representantes, porque son nuestros representantes que nosotros elegimos, y decirles que por favor incluyan estos temas en sus agendas, pedirles y que se pongan a trabajar a- am, en este tipo de caminos, bueno, pues sería muy benéfico, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, el primer camino que podríamos tomar. Esta presión por parte de la sociedad, porque como les digo, afortunadamente cada vez hay más personas que van dándose cuenta de esto, ¿no? Que, Ujú, que van creando más conciencia. Ujú. ujú. Entonces, sí, les escribo aquí mi Muy bien. correo. Sí, por Ujú, favor, nos ayudas con eso. Tengo otra pregunta. ujú. Esta es muy, muy interesante. Dice, doctora Gabriela, ¿sabe de algún estudio donde además del impacto de violencia en la infancia se añade el componente género? Me parece que es diferente la manera en la que se expone a niñas y niños, por lo tanto, el impacto puede ser diferente. Ay, es que ese es otro tema súper importante, interesante, ¿no? Porque hablando dentro de este grupo vulnerable, de esta población vulnerable de niños, niñas y adolescentes,
encontramos este subgrupo de género de niñas que son aún más vulnerables por las expectativas, los roles y todo eso. Sí, por supuesto, y hay estudios, tendría que ver en cuanto a, vi ahora que estaba presentando, de hecho vi uno, sería cuestión de retomarlo, las manifestaciones también de trastornos afectivos, ansiosos, son diferentes, cómo se manifiestan estas consecuencias en niñas y niños. Las expectativas, ¿no? También son diferentes. Y aquí viene también esta cuestión de que los niños varones reciben esto de, tienes que ser muy machito y tienes que matar, o que tienes que hacer, porque si no, eres niña. No, esta situación es por demás eh, impactante y además influye mucho, porque desde ahí, por situaciones de género, a las niñas les dan una carga emocional extra que a los niños. Sí hay estudios, eso sí, respecto a tauromaquia y por género, ahí sí no hay tanto, porque engloban en población vulnerable menores, junto con adolescentes, casi siempre. Sí hay algunos, y sería maravilloso poder hacer más, ¿no? Más sustento, porque esto, como te digo, tenemos la certeza de cuáles son los resultados, pero necesitamos seguir sustentándolo. Ujú. Ujú. Y si me Así es, escriben me al, parecía al muy interesante. correo. Ujú. No, Perdón. perdón, discúlpame. Me parecía muy interesante justamente eso que durante tu presentación, Gabriela, mencionabas algunos estudios y cómo se hacen estas pruebas, ¿no? Poner ciertas imágenes, ciertos videos, qué partes del cerebro se activan. Realmente no es que tuviera que haber un estudio específico en una corrida de toros, porque se pueden tomar muestras muy similares de ese tipo de actividad en rangos de edades y poder pues precisar en qué afecta eso al cerebro, en qué afecta en la percepción, en la emocionalidad de un menor de edad. Entonces, creo que muchas veces ese hilar fino es más que nada para poner como obstáculos, para poder entender y comprender estos hechos que son tan importantes y para poder, sobre todo, progresar en esas legislaciones que puedan proteger a niñas, niños y adolescentes de este tipo de violencias. Justamente hay una pregunta relacionada con esto, pero quiero comentarles antes que en el chat está ya el correo de COPA, así que las personas que están interesadas en solicitar mayor información sobre la charla, además del correo de Gabriela, que es dra.gabriela@cruzares con z, cruzares.eu. Tenemos el correo de COPA que está escrito en el chat común para que todas y todos puedan revisarlo y puedan también escribir allí si se les hace más sencillo. Tenemos otra pregunta que está bastante relacionada e indica lo siguiente. Excelente ponencia, saludos desde Ecuador. Gracias. Pregunta, ¿acciones como patear o maltratar animales em, o plantas o a otros niños a largo plazo podrían generar problemas de la conducta desde el hogar? ¿Cómo se puede evitar o reconocer este tipo de problemáticas? Eso también es un tema importante, ¿no? El vínculo del maltrato, la violencia con el desarrollo de conductas delictivas o de otro tipo. También hay muchos estudios. Se hablaba de una triada de maltrato animal, piromanía y enuresis, que en muchos estudios, la triada de Hellman, en donde es un predictor de conductas violentas en los adultos o de conductas delictivas en los adultos. Entonces, siempre que uno detecta, o en la medida de lo posible, y a mí me han llegado muchísimos pacientes así, ¿no? Que llegan, es que vi a mi niño maltratando a un perro, ¿no?
hay que, hay que identificar de dónde viene ese maltrato, si esa conducta es porque el niño quiso, porque lo vio, porque cuando nosotros estamos hablando, el humano, bueno, ya hay aquí muchísimas teorías, depende de los autores, ¿no? Pero hay autores que aseguran que el humano no nace malo, ¿no? Sino se hace con las experiencias vividas. Normalmente un niño, la reacción natural hacia un ser más indefenso que él, no es de lastimarlo, no es de maltratarlo, sino somos, los humanos somos animales sociales, ¿no? Somos seres que vivimos en sociedad, que buscamos vivir en grupo, trabajar en grupo. Desde que nacemos, buscamos esto, ¿no? La compañía de la mamá, la familia, comunidad, hacer comunidad. Cuando un niño empieza a manifestar conductas que lastiman a otros seres vivos, que lastiman a otros niños, que lastiman y disfrutan de tener ese poder sobre otros, podemos asegurar que algo está pasando con este niño, que su desarrollo no está siendo el natural de un ser vivo. ¿No? Lo podemos ver en todos los animales en general. Los cachorros de cualquier especie no van y maltratan a otros, ¿no? O sea, hacen esta comunidad, tienen esta mm, pues manera de hacerse grupos, ¿no? Y los niños son empáticos por naturaleza. Por eso las caricaturas son gatitos y son perritos porque eso es lo que a ellos les gusta. Cuando vemos que un niño empieza a presentar este tipo de conductas de maltratar, de lastimar, de matar plantas, matar insectos, quemarlos, es un buen foco rojo como para prestar atención y pues buscar ayuda. ¿No? No quiere decir inmediatamente que ese niño va a ser un delincuente. No, por supuesto que no. Pero sí es como ver las primeras ronchas de una varicela, ¿no? O sea, chévere. Entonces vamos a buscar ayuda para ver qué es lo que le podemos ofrecer y cómo podemos mejorar este tipo de situación. Ujú. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos 3 preguntitas más, si las podemos terminar de cerrar, aunque nos extendamos unos cuantos minutos. Adelante. Em, Muy bien, dice, súper interesante, doctora, me hallo fascinada. Yo tengo una duda. Me encantaría preguntarle si considera que los niños tienen más dificultad para escapar de la violencia de la tauromaquia y darse cuenta realmente de que eso es maltrato animal cuando son criados o vienen de familias taurinas. Gracias infinitas y de antemano un abrazo. Sí, es lo que mencionaba, ¿no? Cuando mi papá, mi mamá, que son mis héroes, que son mis referentes, que son mis modelos a seguir, ellos dicen, wow, qué buena corrida, qué buen toro, qué buena lidia, y lo disfrutan. Y obviamente, pues los niños van a decir, esto es normal, así es, ¿no? Hay que matar a estos animales para poder divertirnos y para tener un momento familiar muy agradable. Ujú. Eh, sí, definitivamente están mucho más en riesgo todos estos niños que crecen en estos entornos de normalizar esa violencia. Obviamente, como decíamos, no todos los niños van a seguir los mismos caminos, o sea, no necesariamente todos van a desarrollar un trastorno de personalidad, o todos van a desarrollar estrés postraumático, o todos van a tener conductas delictivas. No, porque depende de varios factores. Todos están en riesgo y ese riesgo aumenta. Comprendido. Otra pregunta indica, ¿desde la academia se podría hacer presión en los organismos internacionales y nacionales para que la exposición a la violencia y el maltrato de los animales ante niños y niñas y adolescentes sea considerada una vulneración de sus derechos y en tal virtud se llegue a estipular sanciones de carácter legal?
algo similar a lo que se haría en caso de abuso físico o sexual. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? De hecho, ese es como lo que se busca, ¿no? Que haya sanciones, que si hay una prohibición para los menores de asistir a este tipo de espectáculos, pero aún así, además de la prohibición, siguen llevándolos, pues que haya sanciones, definitivamente. Si hay una prohibición de las escuelas taurinas para menores de edad y aún así hay escuelas taurinas, pues que haya sanciones, por supuesto, porque finalmente las leyes están para seguirse, ¿no? Y por eso estamos buscando como iniciativas de ley que exista esto, porque esa es la manera que tenemos de nosotros como profesionales para ayudar a esta protección. Ujú. Muy bien. Y bueno, ya cerrando las preguntas, em, voy a hacerla en una sola porque creo que es importante que vayamos concluyendo, pero dice, ¿podría por favor compartir algún estudio en español donde se exponga este tipo de distorsión de la empatía? Disculpa que lo pida en español, pero muchas veces son útiles para utilizarlos como prueba en amparos y que no exijan una traducción certificada, ¿no? Esto es para las personas que trabajan en algún tipo de legislación y quieren, obviamente, abolir o regular el tema de corridas y sobre todo la presencia de menores de edad en estas actividades violentas. Y a esto sumo, en su consideración, la violencia mediante la tauromaquia y actos de violencia animal transgrede la dignidad humana. ¿Hay alguna declaración de la UNICEF en el tema tauromaquia? De la UNICEF específicamente contra tauromaquia, no, pero sí hay esta recomendación de proteger los derechos de las infancias a vivir sin violencia, pero no especifica un tipo de violencia porque hay muchísimos, ¿no? Entonces, UNICEF sí hay esa recomendación, pero no específicamente. En Ujú. cuanto a estudios en español, sí, con mucho gusto, escríbanme y vemos, porque hay estudios de Colombia, hay estudios de España, hay estudios de México, hay muchos estudios en español que pueden ayudar. Escríbanme el correo para ver, pues, qué es lo que específicamente o más buscan, ¿no? Y podemos compartirlo. Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos cerrando ya esta charla. Creo que en todas las preguntas que te pudimos compartir se recogen las muchas otras que quedaron fuera, pero que van por la misma línea, ¿no? Tema autoridades, el tema de la empatía, la contradicción de la educación y muchas veces la cultura. Pero ha quedado bastante claro, Gabriela, te agradecemos muchísimo y a todas las personas que están viendo esta charla y para los que se fueron conectando al final, vamos a tener esta charla grabada, subida a nuestra plataforma. Todas las personas que se registraron van a recibir el boletín con el link una vez ya esté subida, así que no se van a perder de nada. Y te agradezco enormemente, Gabriela, por haber sido la ponente de esta charla magistral de tauromaquia e infancias que hemos estado planeando hace muchísimos meses, que nos viene demasiado bien, que es un tema tan importante. Proteger a los menores de edad, a niñas, niños y adolescentes es lo más importante y por supuesto entender la naturaleza de este tipo de actividades violentas con los animales que tampoco tienen por qué soportar ese tipo de violencia incesante que son las corridas de toros, que ya cada vez están más diluidas, pero sabemos que hay grupos que todavía tratan, por pequeños que sean, de exigir o de empujar que los gobiernos, que las contribuciones de lo público se destinen a esto, ¿no? Pero como tú bien lo decías, nada está por encima de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, ni siquiera todas estas culturas y tradiciones que pudieron ser muy disfrutadas en algún momento, ¿no? Nada está por encima de eso, así que creo que nos ha quedado clarísimo. Hay muchos agradecimientos de Colombia, de México, Argentina, de España. Excelente intervención, muchas gracias a la doctora, excelente charla. Así que Muchas gracias. estamos muy contentos y nos quedamos bastante satisfechas con todo lo que nos has dado. A las personas ya saben cuál es el correo, así que quienes quieran ahondar un poco más en el tema,
gracias por dejar esa puerta abierta también, Gabriela. Muchas gracias. Y bueno, nada más así como comentario de lo que decías. La tendencia es que este tipo de situaciones de espectáculos sí tiene que desaparecer, ¿no? Alguna vez se ponían a humanos a pelear contra leones en un coliseo romano para entretener a las personas que necesitaban este tipo de espectáculos. Eso fue hace muchos años y ahora queda nada más en los libros de historia. Entonces, esperemos que algún día solamente queden las corridas de toros y todos estos festejos taurinos en los libros de historia, como algo que pasó y ya, lo podemos recordar, lo podemos estudiar, lo podemos leer, pero no necesitamos, como no necesitamos ver a un cristiano pelear con un león hasta la muerte. Así es, 100% de acuerdo contigo. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, gracias, Gabriela. Un abrazo enorme y nos vemos en una próxima vez. Muchas gracias por la invitación, gracias por la asistencia a todos y espero que sea útil. Perfecto, hasta luego. Chao.